Muy bien, vamos a hablar de uno de los métodos más utilizados a nivel deportivo, que es la pliometría, o también llamado método de choque realmente. Este método fue ideado por el señor Yuri Verkhoyansky. Es uno de los métodos más importantes que hay como herramienta a la hora de entrenar a un deportista, ya que con muy pocos elementos uno puede mejorar drásticamente los niveles de fuerza y de potencia y de utilización de la fuerza en muy poquito tiempo. Ahora bien, si nosotros dosificamos mal la carga, ya sea desde la altura de caída o desde la cantidad de saltos que aplica el deportista, puede generar problemas a nivel articular y a nivel muscular bastante importantes, con lo cual puede ser una excelente herramienta que con poquitos elementos podemos aplicar, o puede ser mal dosificado un arma que nos puede llevar a tener problemas con nuestro deportista y por ende nos va a estar retrasando el proceso del desarrollo del mismo. Cuando nosotros hablamos de éxito deportivo nos referimos a que nuestro atleta pueda aplicar gran cantidad de fuerza en su gesto en la menor cantidad de tiempo. Es por esto que Badillo habla también de la fuerza útil, que es la fuerza que nosotros utilizamos para el gesto deportivo en sí. Ahora, una de las cuestiones más importantes es los tiempos de transición muscular, la sincronización que tenemos que tener para que estos tiempos de ejecución sean mínimos y en función de esto la fuerza y la potencia y la relación entre la fuerza y la velocidad en la que ejecutamos un gesto sean óptimos. ¿Ok? Este método nos brinda gran cantidad de herramientas para poder mejorar la sincronización, el reclutamiento, el aprovechar el tiempo mínimo de contacto y el tiempo mínimo de respuesta en nuestros músculos para poder aplicar fuerza a altísima velocidad, lo que es básicamente potencia, pero esto se va a explicar por dos modelos. Uno que es el modelo mecánico y el otro que es el modelo neurofisiológico. Y vamos a ir abordando de a poco a qué se refieren estos dos conceptos. Muy bien, la pliometría como una de las metodologías o el método de choque como una de las metodologías que nos ayuda a mejorar los valores de fuerza y los valores de potencia, como también mejorar la capacidad del atleta en la utilización de la fuerza en los tiempos mínimos, tenemos que tener en cuenta a cuatro autores que son en un contexto histórico de gran relevancia, ¿no? Uno de ellos es Yuri Verkhoyansky, que es el creador del método de choque o método pliométrico, que justamente tiene un libro que es todo sobre método pliométrico. El siguiente es el señor Vladimir Zarsiowski, que es uno de los fisiólogos más importantes a hablar sobre lo que es la metodología del entrenamiento de la fuerza y dosificación de la carga. El siguiente es Carmelo Bosco, que es quien desarrolló en algún punto lo que son las planillas para el desarrollo de método pliométrico, que sin embargo lo tenemos que tener en contexto que estas planillas, que uno las puede buscar tranquilamente en Google, fueron diseñadas para determinados tipos de atleta en un determinado momento, ¿sí? Histórico y en función de determinadas particularidades, con lo cual hoy utilizar estas planillas en algún punto por ahí no es lo mejor. Y finalmente Roberto Margaria, que fue por así decirlo, el iniciador de todo lo que es la parte fisiológica, ¿sí? O neurofisiológica en función de la respuesta del músculo, para lo cual se estaba investigando en función de las caminatas lunares y tal. Con lo cual estos cuatro autores es bastante interesante estudiarlos a nivel histórico, porque son en algún punto los que generan las estructuras básicas de todo lo que es este método y es de especial interés estudiarlos, leerlos para poder llegar a una comprensión más cabal de toda esta metodología. Sobre todo lo que es el señor Verkhoyansky. Muy bien, cuando hablamos de los factores y acciones podemos utilizar a dos autores de referencia. Uno obviamente es el señor Verkhoyansky, que él menciona lo que es la función muelle del músculo, y entiéndase muelle no como el muelle de los barcos, sino el muelle como el resorte, o sea, la capacidad que tiene nuestro músculo para volver a su punto original, teniendo en cuenta como resorte el que está totalmente comprimido.
Y por otro lado, Cometti nos menciona que este factor, la pliometría, nos permite aumentar entre 1 y 1,5 veces la fuerza concéntrica máxima, y esto mediante estudios de quien ya hemos mencionado, el señor Vladimir Zarsiowski. Con lo cual podemos trabajar el sistema locomotor del deportista, ¿sí? Aumentar drásticamente por medio del SEA, del ciclo estiramiento-acortamiento, la cantidad de fuerza concéntrica máxima aplicada en el gesto deportivo. Y todo esto teniendo en cuenta que no vamos a utilizar energía del ATP, sino que la energía de esta función muelle, la energía de esta capacidad elástica que tiene nuestro músculo. Muy bien, hablamos que hay factores mecánicos involucrados en la pliometría y que están explicados en cierto punto por lo que es la función muelle del músculo, mencionadas por Sezenow. Ahora, ¿cuáles son estos factores mecánicos? ¿Cómo se intervienen? Los tenemos que ver desde lo que es la física. O sea, ¿por qué un atleta con un tiempo mínimo de contacto va a generar tanta potencia en un gesto técnico? Y lo primero que tenemos que comprender para poder llegar a este desarrollo es lo que son las fuerzas de acción y reacción. Una ley que es muy importante de entender en función del gesto deportivo es que a toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud pero de sentido contrario, lo que nos permite a nosotros entender que el atleta va a aplicar fuerza contra el piso nos va a devolver esa fuerza, y la utilización de la fuerza que nos devuelve el piso es que va a salir la patada, en este caso, hacia el contrincante. Ahora, si nosotros no podemos aplicar fuerza contra el piso y poder aprovechar la fuerza de reacción que nos devuelve el piso para poder aplicar una patada contra el contrincante, esa fuerza que nos devuelve el piso va a estar disipándose, ya sea en un movimiento poco técnico, en alguna oscilación en alguna de las articulaciones o temperatura a nivel articular. Con lo cual, de ahí partimos que la tercera fuerza, que es la fuerza de fricción de nuestras articulaciones, es la que nos permite el segmento estable y con lo cual el correcto direccionamiento de las fuerzas. O sea, si nosotros no tenemos la cadena lateral y los aductores con la cantidad de fuerza para poder mantener tanto tibia y peroné y fémur alineados, cuando apliquemos fuerza contra el piso, la rodilla no va a poder estar estable. Cuando el piso nos devuelva esa fuerza, la rodilla va a tener todavía menor estabilidad. Con lo cual, esta inestabilidad, este ida y vuelta de la rodilla, va a ser básicamente energía que no podemos aprovechar para poder aplicar la patada al contrincante, porque es energía que en definitiva se va a estar disipando en el movimiento aberrante de la articulación, y por otro lado se va a estar disipando en temperatura, en calor. Seguimos en la comprensión de la física involucrada en lo que es el entrenamiento pliométrico, el método de choque, y conceptos que tenemos que tener en claro es la energía cinética y la energía potencial elástica, ¿sí? Cuando hablamos de energía cinética, es la energía que posee un cuerpo debido a su movimiento. Vamos a decir, un auto que se mueve tiene una determinada cantidad de energía cinética, ¿sí? Cuando arrojamos una pelota, un deportista que va corriendo, etc. Es la energía necesaria para acelerar un cuerpo o una masa determinada. Por otro lado, tenemos la energía potencial, que es la energía que posee un cuerpo debido a su posición o configuración en el espacio. Si yo levanto, por ejemplo, una pelota del piso y la mantengo arriba, tiene una energía potencial. ¿Por qué? Porque para poder levantar la pelota del piso y mantenerla arriba, yo hice un aporte de energía. Y cuando yo libere la pelota, ese aporte de energía va a generar la aceleración del cuerpo hacia abajo en función de la aceleración de la gravedad. Por otro lado, tenemos la energía potencial elástica, que es la energía mecánica potencial que almacena un cuerpo ante una determinada deformación, ¿sí? Ya sea por un cambio de su volumen. Si nosotros agarramos una banda elástica, la estiramos, el hecho de estirarla y mantenerla en esa posición, esa banda conserva su energía potencial en la deformación, y cuando la soltamos, al volver a su estado original,
va a transmitir esa energía potencial en energía cinética. Y finalmente lo que es el SEA, que es la capacidad de generar un impulso de fuerza elevado inmediatamente de un estiramiento. Estos 3 o 4 factores, mejor dicho, son los que intervienen desde la física hacia lo que es la fisiología del músculo. Nuestro músculo se mueve, genera energía cinética, esa energía cinética también es conservada en energía potencial elástica, porque nuestro músculo tiene capacidad elástica, y esta capacidad elástica va a ser aprovechada por el SEA, el ciclo estiramiento-acortamiento, para generar una gran aplicación de fuerza en un cortísimo tiempo. Y si nosotros entendemos que podemos utilizar la física a nuestro favor para la comprensión de lo que es la pliometría, cómo desarrollarla y en qué punto va a estar impactando en nuestro cuerpo, podemos utilizar las fórmulas físicas y en función de esto podemos decir que si la energía mecánica es igual a la energía cinética, o sea, la energía en movimiento, más la energía potencial de una masa, podemos hacer esta fórmula que es sacar lo que es la energía cinética por un lado, la energía potencial por el otro, y en función de esto, un atleta de 65 kilos que salta 43 centímetros de un squat jump genera 2463 watts de potencia. Ahora, si la persona saltando desde un squat jump genera 2463 watts de potencia, esta persona tiene que ser capaz de absorber y reutilizar esta potencia en un salto con vallas. Si la articulación de la persona no tiene la estabilidad necesaria, los músculos no tienen la capacidad para absorber y reutilizar estas fuerzas, esto va a ser directamente llevado por las articulaciones o por disipación de calor. Con lo cual, esto es lo que nos ayuda a nosotros a entender que cuando vamos a entrenar a un deportista, antes de meterlo a un método como lo que es la pliometría, tenemos que haber logrado una estabilidad segmentaria, unos determinados valores de fuerza muscular y toda una cuestión técnica de que el gesto pliométrico salga óptimo, porque si no, toda esta energía, estos 2463 watts de potencia, no van a ser aplicados en la patada o en el salto, sino que van a ser utilizados los que el cuerpo realmente pueda llegar a utilizar, y el resto se va a ir o en calor, o va a ir a nivel articular, o va a ir en movimientos aberrantes, que no deja de ser algo poco eficiente. Y nosotros, si algo que no queremos es poca eficiencia, porque la poca eficiencia a nivel energético nos va a restar en gran medida lo que es la resistencia del atleta. Tenemos los factores neurofisiológicos, que son el SEA, los usos musculares, los órganos tendinosos de Golgi, el reclutamiento y sincronización y los tipos de fibra. El SEA es el ciclo estiramiento-acortamiento, o sea, la velocidad que tiene nuestros músculos para pasar de una situación estirada a una acortada, o de una situación excéntrica rápidamente a una concéntrica. Esto va a estar afectado por los usos musculares, que lo que hacen es ver la cantidad de tensión y velocidad de tensión de nuestros músculos y generar un impulso reflejo a la médula espinal que es devuelto a las motoneuronas alfa. Esto va a generar el reflejo miotático de contracción y va a permitir que este ciclo estiramiento-acortamiento sea mucho más rápido. Por otro lado, tenemos los órganos tendinosos de Golgi, que están en la unión músculo-tendinosa y son grandes inhibidores. Cuando nosotros mejoramos los valores de fuerza y de tolerancia a las distintas velocidades de deformación del músculo y los tendones, estos órganos tendinosos de Golgi van entendiendo que nuestro músculo puede tolerar, y sobre todo nuestros tendones, mejores cargas, y van a estar generando menor interferencia de inhibición, permitiendo utilizar de mejor manera la capacidad elástica potencial de nuestros músculos. El reclutamiento y sincronización, la cantidad de fibras reclutadas, y la sincronización, o sea, la velocidad con la que son reclutadas por nuestro sistema nervioso central, va a estar en alza, va a estar mejorando, y en definitiva el tipo de fibra. Vamos a estar involucrando cada vez fibras de mayor calidad en el gesto deportivo. Todos estos factores neurofisiológicos van a estar involucrados en la pliometría, y además de estar involucrados van a ir mejorando con el tiempo, permitiendo
tiempos de transición más cortos, mejor aplicación de fuerza en menor cantidad de tiempo, o sea, tiempos de contacto reducidos, mayor capacidad elástica explosiva, básicamente mayor cantidad de fibras reclutadas y mucho mejor organizadas en el gesto deportivo. Vamos a conseguir realmente un deportista de altísimo nivel, volvemos a lo mismo, con muy pocos elementos y con un tiempo muy reducido en cuanto a entrenamiento. Cometi nos brinda este cuadro, este resumen de cómo podemos agrupar los factores intervinientes dentro de lo que es la pliometría. Obviamente la calidad de fibra, las fibras más explosivas, la capacidad de reclutamiento de nuestro sistema nervioso central y de sincronización, y estos son factores nerviosos intervinientes. Y por otro lado, el reflejo homeostático y la elasticidad, que son los factores relacionados con el estiramiento. ¿Sí? Todos estos factores van a estar involucrados en la pliometría y todos tienen que ser mejorados antes de abordar el método pliométrico. Si tenemos un atleta muy rígido que no tiene entrenada esa capacidad elástica, si no tiene un músculo dúctil, si tenemos un atleta que es poco fuerte, que todavía no tiene los valores de fuerza necesarios, si es poco coordinado, si tiene exacerbado lo que son las respuestas inhibitorias de los órganos tendinosos de Golgi o los reflejos miotáticos no los tiene lo suficientemente aceitados, no vamos a llegar a hacer estos entrenamientos de manera correcta. Si bien hay autores que manejan distintos niveles de pliometría, si queremos ir a lo que es el método de choque, a las intensidades altas, vamos a tener que de manera aislada ir mejorando estas cualidades y después abordar lo que es el entrenamiento pliométrico. Entonces, en definitiva, lo que vamos a lograr es una mejora de nuestro sistema neuromuscular para responder de manera positiva al estímulo de un esfuerzo mecánico, ¿sí? Vamos a mejorar el impulso nervioso, vamos a mejorar los tiempos de transición, vamos a mejorar el aprovechamiento del factor elástico de nuestros músculos. Y todo esto lo vamos a ir pudiendo evaluar desde lo que son los test de Bosco, ¿sí? Que son las evaluaciones de campo. En función de esto, el squat jump nos va a dar lo que es la valoración de la fuerza explosiva. ¿Por qué? Porque partimos desde una velocidad cero. Por otro lado, el CMJ nos va a dar la fuerza elástico-explosiva. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de posición de parados, bajamos rápidamente y luego saltamos. Entonces ahí es cuando empezamos a aprovechar esta capacidad elástica del músculo. El salto a Balakov nos va a dar a nosotros lo que es la coordinación, el acoplamiento, porque vamos a utilizar los brazos para poder saltar. Y finalmente el drop jump, que es el salto con caída, nos va a dar la capacidad reactiva, o sea, la capacidad que tiene nuestro músculo en cambiar de una excéntrica a una concéntrica rápida en muy poco tiempo de contacto, y esto va a ser sobre todo lo más involucrado en lo que tiene que ver con las acciones deportivas, como por ejemplo el taekwondo. Por otro lado, podemos hacer una relación entre estos tipos de salto, porque tenemos lo que es el CMJ y el squat jump, que nos va a dar cuál es la capacidad elástica o la deficiencia de capacidad elástica. Si nosotros sabemos que la persona salta 40 centímetros de un squat jump y vamos a utilizar la capacidad elástica del músculo en un CMJ y la persona salta menos, quiere decir que no está pudiendo aprovechar esta capacidad elástica en el salto. ¿Por qué? Porque en el SJ, en el squat jump, no tenemos capacidad elástica, en el CMJ sí, y no la estamos pudiendo aprovechar. Si comparamos la altura de salto entre un Balakov y un CMJ, vamos a poder diferenciar qué tanto la persona puede utilizar los brazos acoplados de manera correcta. ¿Okay? Volvemos al mismo análisis. En el CMJ no utilizamos los brazos, en el Balakov sí, y si nosotros saltamos muy poco con el Balakov o lo hacemos de manera deficiente, que esto lo podemos hacer por un videoanálisis con cualquier celular, quiere decir que la persona no sabe acoplar de manera correcta los brazos en un gesto como el salto. Luego tenemos el CMJ versus el drop jump, que nos va a decir la capacidad reactiva. O sea, si la persona tiene una deficiencia en la capacidad reactiva, la vamos a comparar con su altura de salto
en el CMJ. Cuando hablamos de evaluación, Sanon nos dice que tenemos que tener en cuenta la fuerza relativa del atleta versus la fuerza relativa ideal. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la fuerza relativa ideal de un atleta es 2 veces su peso corporal, o sea, entre lo que levanta en sentadilla y lo que pesa la persona nos tiene que dar un valor de 2. Vamos a decir, tenemos un atleta de 60 kilos, tiene que levantar 120 kilos de sentadilla. En función de esto, uno evalúa la sentadilla del atleta, se fija cuánto pesa el atleta, cuánto es la relación entre lo que levanta el peso corporal y cuánto hay de diferencia entre la fuerza relativa ideal que necesita. Lo mismo pasa con la altura de caída, cuando nosotros evaluamos el drop jump, que es ver desde qué altura cae el atleta, toca el piso, vuelve a saltar y cuánta diferencia hay entre el tiempo de contacto, es decir, si le toma mucho tiempo estar en el piso para saltar muy alto, y la mejor altura de caída ideal para ese deportista o para ese deporte, ver cuánta diferencia hay entre uno y el otro y cuánto tiene que mejorar en función de la pliometría. ¿Ok? Obviamente vamos a tener también en cuenta lo que decíamos con antelación, lo que es el CMJ, el SJ, el Abalacop, el drop jump y las distintas comparaciones, y lo que es el índice Q, que tiene que ver con esto. Si el atleta salta desde una determinada altura, vamos a decir 40 centímetros, está a 250 milisegundos en el piso y vuelve a saltar 35 centímetros, quiere decir que no tiene la suficiente fuerza necesaria para volver a saltar. Si no puede aprovechar la energía cinética del cuerpo cayendo desde 40 centímetros para volver a saltar y está mucho tiempo en el piso, quiere decir que no puede aprovechar la fuerza de reacción que le devuelve el piso en un siguiente salto. Por otro lado, cuando los atletas están en un nivel muy alto, tenemos que empezar a utilizar carga. ¿Qué quiere decir esto? Ir subiendo progresivamente en los distintos tipos de saltos, ponerle kilos. Se puede subir de a 5 kilos o se puede hacer en función del porcentaje de el peso corporal del atleta, el 2%, 3%, 4%, dependiendo lo que sea más correcto. ¿Y esto de qué manera vamos a explicarlo? Si yo levanto una pelotita de tenis de 1 metro, ¿sí?, desde el piso y la suelto, la pelotita va a tocar el piso y se va a despegar, vamos a decir 60 centímetros. Si yo la levanto 1,20 m y la suelto, la pelotita va a volver a tocar el piso y por ahí el tiempo que está en el piso es el mismo, pero la pelotita no puede saltar más alto. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Es nosotros aplicarle una aceleración mayor con la mano. En lo que es entrenamiento deportivo, como no podemos seguir aumentando la altura de salto, le agregamos un chaleco con peso. ¿Para qué? Porque a mayor masa y una misma aceleración con los mismos tiempos de transición y la misma altura de salto, quiere decir que la persona aprovecha mucho mejor esos watts generados por justamente el aumento de la masa del atleta por medio del chaleco. Muy bien, ¿cuál es el criterio que nos brinda Verkhoyanski en función de la pliometría y el aumento de la carga? Es que si el peso es poco y es correctamente dosificado, va a aumentar la altura, ¿sí?, y no va a generar influencia sobre la fase de transición, o sea, no va a haber un cambio en el tiempo que le toma a nuestro músculo pasar desde una situación excéntrica a una situación concéntrica, con lo cual tenemos que tener en cuenta esto. Si la fase de transición aumenta, o sea, la persona en vez de estar 200 milisegundos está 220, 230 milisegundos en el piso, ¿sí?, quiere decir que la sobrecarga es muy alta. ¿Por qué? Es como agarrar esta pelotita de tenis y arrojarla con demasiada fuerza contra el piso. Nosotros no vamos a mejorar drásticamente cuánto se vuelve a despegar el piso, ¿sí? Lo que vamos a generar es que se deforme más la pelotita contra el piso. O sea, hay una pérdida de la energía, hay una ineficiencia en esto, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que encontrar el equilibrio entre la sobrecarga que le vamos a poner
y la altura. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a generar que se disminuyan los tiempos de transición hasta cierto punto. El máximo nivel de vuelo de sobrecarga quiere decir que la fase de transición fue mínima. Si nosotros evaluamos los distintos drop jump, vamos a encontrar que la mejor altura de vuelo va a estar relacionada con el tiempo mínimo de contacto. ¿Por qué es esto? Por esto que decimos, esta eficiencia. Quiere decir que la persona con muy poquito tiempo aprovechó toda la energía que le devuelve el piso para volver a saltar. Si la persona cae y está más tiempo en el piso, quiere decir que esta energía le toma mucho tiempo al cuerpo poder aprovecharla y se va a desperdiciar. A cada peso de sobrecarga le corresponde una altura de caída. Si le agregamos sobrecarga a la persona, vamos a tener que volver a evaluar. No partimos desde la última evaluación, ¿ok? Y por último, si el tiempo de transición es muy amplio, la energía producida por el estiramiento se va a transformar en calor. Y el calor es energía que se disipa en el ambiente y que no es aprovechada para el salto. ¿Sí? En esto está bueno repasar lo que es la segunda ley de la termodinámica. Muy recomendado. Si están viendo este video, pongan pausa acá, vayan a algún video de YouTube y vean lo que es la segunda ley de la termodinámica. Ahora tengamos todavía más criterio y estas son directrices que bajan directamente del creador de este método. ¿Sí? O sea, la persona que se dedicó a crear, formar y escribir un libro sobre esta metodología, lo que nos dice es que si bien es muy bueno, no tenemos que sobrevalorar, o sea, no siempre es necesario usarlo. ¿Sí? Las posibilidades del método pliométrico y que se trata de uno de los tantos métodos de intensificación de la carga del trabajo muscular, en que no necesariamente vamos a sustituir el trabajo de la fuerza máxima o de la fuerza potencia pura exclusivamente por el método pliométrico. Hay momentos que lo vamos a utilizar, hay momentos que no lo vamos a utilizar, hay momentos que probablemente no sea lo conveniente, y en función de eso vamos a decir que hay distintas reglas o distintos criterios, que es la especificidad del deporte en cuestión, si realmente necesita, cuánto necesita. No es lo mismo lo que es un jugador de vóley que un taekwondista, que puede ser un chico de full contact o alguien de kickboxing. ¿Cuáles son los objetivos principales y parciales del entrenamiento? O sea, si yo estoy buscando una determinada mejora en mi atleta, tengo que tener en cuenta cuáles son los principales, qué tengo que mejorar puntualmente y cuáles son los parciales. Yo quiero mejorar la fuerza y la potencia de mi atleta, perfecto. Ahora, los parciales van a hacer que yo tenga la estructura correcta para mejorar ese objetivo principal, que el sujeto tenga el core, que tenga la estabilidad de los segmentos, que tenga los valores de fuerza, etc. El nivel de preparación del deportista, si realmente el deportista está óptimo para ese tipo de entrenamiento, que no esté con sobrepeso, la edad que tenga, el volumen de horas de entrenamiento dentro de la disciplina para saber si fuera de la disciplina se puede aplicar un método de intensificación de la carga o no. Y por último, lo que es el calendario deportivo. Cuando tengo una competencia, si lo tengo muy pegada y realmente voy a tener el tiempo para aplicarlo, si lo tengo muy alejado y por ahí los beneficios de la pliometría en un determinado momento del calendario no se van a ver directamente involucrados en la mejora del deportista en la competencia, porque no olvidemos que todo lo que hagamos como entrenadores tiene que ser para mejorar al deportista en competencia. Si nosotros mejoramos al deportista en entrenamiento y no en competencia, no nos estamos haciendo mejores entrenadores. Estamos haciendo un deportista que es mejor entrenando que compitiendo. Así que el calendario deportivo, muy importante tenerlo en cuenta. Una de las maneras más sencillas de evaluar lo que es la pliometría con respecto a esto que hablamos de las alturas de salto es la utilización de nuestro celular y descargar ese video en la PC y de ahí partir con un programa que se llama Kinovea a hacer el análisis del video y en función de eso poder sacar la altura de salto del deportista. Con este programita que es súper intuitivo y es gratuito, nosotros lo que vamos a tener en cuenta es buscar alguna referencia de distancia. En este caso y en este video yo usé la distancia que hay o la medida de esta baldosa que está estandarizada y que la pude buscar
en cualquier, vamos a decir, buscador de ferretería y tal. ¿Por qué? Porque yo sé que, por ejemplo, este piso de goma eva mide aproximadamente 1 metro. Si este piso de goma eva tiene más o menos 3 baldosas, esto debería andar cerca de los 33 centímetros. Así que entré en Google, busqué baldosas que tuvieran esa medida y lo usé como referencia. Ajusté la medida de la regla en función de que si esta distancia de acá a acá son tantos centímetros y hice el análisis del video. Lo puse, ahora vamos a ver, en cámara lenta, busco el momento donde está lo más arriba el deportista, pauso, mido con la regla y veo la altura de salto. ¿Ok? Entonces, de esta manera sencillita podemos sacar la altura de salto del deportista. La mejor manera de hacer esto es tener un fondo blanco que no nos genere distorsión a la hora de decir a dónde llega el punto máximo de altura de la cadera del deportista. Y en función de esto, también si no tenemos una baldosa, alguna referencia, pedirle a la persona o nosotros tomar una medida con cinta de embalar de color azul que se compra, ¿sí? Y decir, de acá a acá es 1 metro en la pared, la persona salta cerca de esa referencia y después con el Kinovea nosotros podemos ajustar la regla y sacar la referencia de altura de salto del deportista, ya sea en el squat, ya sea en el CMJ, ya sea en el drop jump, etc. Con respecto al drop jump, nosotros podemos filmar bien pegadito, vamos a decir, a donde va a caer el atleta y cuadro por cuadro saber cuánto le toma en tiempo cada cuadro, ver en qué momento el atleta toca el piso, cuántos cuadros está tocando el piso y cuántos cuadros despega del piso. Y de esta manera tener una referencia con respecto al drop jump de cuánto tiempo de transición tiene el atleta, desde que toca el piso como tiempo de contacto y vuelve a saltar. Así que el Kinovea es una gran herramienta, chusméenlo, bájenlo, descárguenlo y pónganse a practicar porque no solamente ya sea para el método pliométrico, sino que para el análisis de un combate o el análisis de algún gesto técnico del atleta nos permite analizarlo en cámara lenta y poder ver distintas problemáticas y resolverlas en campo de manera sencilla. Muy bien, seguimos con lo que es el videoanálisis por medio del Kinovea. Esto fue algo que pude analizar en pandemia, ¿sí? Por medio de un entrenador que tenía que dosificar pliometría y no sabía si la altura de la valla estaba bien. Imagínense hasta qué punto podemos por ahí dosificar de manera correcta este método desde un videoanálisis como es por medio del Kinovea. Acá vamos a ver a unos atletas aplicar pliometría de manera correcta. Fíjense el acoplamiento de los brazos, los tiempos de transición, la altura de vuelo, lo técnico que lo ejecuta este deportista, el salto con valla, ¿sí? Fíjense, la verdad, 10 puntos, tiempo de transición mínimo, la altura de vuelo, el acoplamiento de los brazos, óptimo. Y esta es la patinadora a la cual yo tuve que hacerle el análisis para ver si la altura de salto que estaba utilizando el entrenador era correcto, ¿ok? Y fíjense cómo a medida que la chica se va aproximando al salto, el acoplamiento de los brazos está mal hecho, tiene que tomar un impulso, saltar y fíjense la posición de la cadera para poder pasar al otro lado, la manera en la que cae, totalmente desparramada, toca el piso, ¿sí? Tiene que pegar un segundo saltito para poder amortiguar esa energía que no puede utilizar para volver a saltar otra vez con los brazos mal acoplados arriba del mini tramp, ¿sí? Entonces, esto no es porque en este caso uno esté en un laboratorio de alto rendimiento y necesite grandes cosas para poder evaluar o dosificar la carga en cuestión de pliometría. Tenemos que, en primer caso, pulir los gestos, ver que el sujeto sepa aprovechar el acoplamiento de los brazos, utilizar realmente los datos de la Balakov, filmar, analizar, ver si la altura de la valla que estoy poniendo realmente es correcta, si para la persona para poder saltar esa altura de valla, en el caso de esta chica 80 centímetros,
realmente tiene las posibilidades de hacerlo, si la manera en la que va a caer es correcta, si va a caer totalmente desarmado, si toca el piso y tiene que volver a tocar el piso para saltar porque no puede aprovechar toda la energía que le devuelve el piso. Todas estas cuestiones desde un videoanálisis que lo podemos hacer con cualquier celular y en función de esto analizarlo con un programita que se descarga totalmente gratuito como el Kinovea desde Google. Así que pónganse a practicar, pónganse a filmar, pónganse a evaluar, porque vuelvo a lo que decíamos inicialmente, la pliometría es una herramienta estupenda, pero al mismo tiempo, si la dosificamos y la armamos mal, la metodología, podemos generar problemas a nivel lesivos. Ok, vamos a algunas de las metodologías o formas que podemos aplicar también pliometría, como métodos de contraste, ¿sí? Utilizando lo que es el PAP por sus siglas en inglés o en español potenciación post-activación. ¿Sí? Podemos realizar sentadillas, ¿sí? Y luego un gesto pliométrico en escalerita o con alternancia motora, o sea, ir alternando un pie adelante, un pie atrás, un pie adelante, un pie atrás. ¿Okay? Esta sería una de las formas. Por otro lado, podemos seguir con estos métodos de contraste, o sea, usar inicialmente sentadillas pesadas con pocas repeticiones y luego agregar un gesto técnico o un gesto técnico después de un drop jump o un gesto técnico después de una escalerita, ¿sí? Se puede agregar alternancia motora o se puede hacer con los dos pies. Mi recomendación en función de los deportes de contacto, cuanto mayor alternancia motora mejor, porque constantemente estamos con los cambios de guardia. También podemos usar el drop jump con el gesto técnico, que el deportista se pare de la altura que evaluamos, se deja caer, toca el piso y ejecuta una patada, ¿sí? Después podemos utilizar, por ejemplo, lo que son circuitos si queremos trabajar en función de la resistencia, pero que tenemos que tener en cuenta lo que es la calidad del gesto técnico. O sea, no podemos ir de un gesto técnico de mucha, pero mucha calidad a uno de mayor calidad porque tenemos que ir viendo lo que es la fatiga y dejar pausas de al menos 30 segundos entre ejercicio y ejercicio, ¿sí? Tenemos que organizarlo en función de esto que nos garantice la continuidad y podemos ir intercambiando con ejercicios de estabilidad o ejercicios pliométricos, estabilidad segmentaria o trabajos de fuerza dinámica de core, ¿sí? Y después un gesto técnico o un gesto pliométrico. Siempre tener en cuenta lo que es la magnitud de la carga, o sea, la intensidad o volumen que estemos utilizando, la dirección de la carga, o sea, hacia dónde queremos llevar el entrenamiento, si realmente el circuito nos va a brindar la resistencia que buscamos o no, y obviamente lo que son las posibilidades energéticas y de fatiga, o sea, cuántos ejercicios realmente podemos poner, porque obviamente el sistema energético se nos agota, y por otro lado la fatiga que va a estar asociado a la pérdida de la calidad técnica. Entonces no abusar de la cantidad de ejercicios que vamos a colocar, ni el tiempo de ejercicio en sí que va a estar ejecutando. Vamos a decir 20 o 30 segundos de un gesto técnico, es demasiado tiempo, nos va a fatigar demasiado, el sistema energético no nos va a estar acompañando y no tiene ninguna relación con lo que queremos buscar. Ahora, si queremos trabajar la potencia, vamos a buscar tiempos muy cortos, 4, 5, 6 segundos, recuperaciones altas, como trabajamos con alta intensidad, necesitamos 30 segundos de recuperación como para recuperar al menos el 50% de los fosfágenos y luego pasar al siguiente gesto o siguiente ejercicio. Podríamos realizar, por ejemplo, sentadillas pesadas, ¿sí? No al fallo, puede ser una sentadilla al 80%, ¿sí? Y luego de 4 repeticiones, no es necesario irnos a 6 o a 8, porque lo que buscamos es un reclutamiento, así que con 4 repeticiones al 80% en alta velocidad o la mayor velocidad que nos permita el peso, mejor dicho, va a estar perfecto. Descansamos 30 segundos, hacemos prisioneros, descansamos 30 segundos, hacemos el gesto técnico, las patadas o los golpes que querramos, descansamos 30 segundos, hacemos unos saltos en escalerita que si bien tienen factores de tiempo de contacto mínimo, al no haber altura de caída,
es mucho menos exigente. Pasamos a algún ejercicio de alternancia o coordinación, ¿sí? Descansamos después de hacer este circuitito y lo volvemos a repetir y así sucesivamente la cantidad de bloques que sea necesario. Las sesiones construidas con prefatiga, las recomendaciones de Gil Cometti es que podemos realizar trabajos de media sentadilla de 4 repeticiones más 6 saltos con valla, ejercicios isométricos como respaldo sin silla. Este ejercicio sobre todo hacerlo a máxima intensidad, con o sin carga, o sea que la persona tenga 2 mancuernas en la mano o no, más 8 saltos con pies juntos, isometría unipodal, ya sea que usemos un hip thrust o el ejercicio de máxima intensidad isométrica. Recuerden que nosotros podemos trabajar lo que es la isometría, ¿sí?, en máxima intensidad. Que nosotros trabajemos en isométrico no quiere decir que vamos a estar 20 segundos, 30 segundos. Podemos hacer un trabajo isométrico de 5 o 4 segundos, donde a la persona esos 4 segundos le cuesta muchísimo mantener esa estabilidad y luego hacer saltos, ¿sí? Y lo podemos diferenciar primero con un pie y después con el otro pie, o hacer una isometría unipodal y saltos y de vuelta isometría unipodal y un skipping. Podemos realizar de vuelta un trabajo, por ejemplo, en otra configuración de respaldo sin silla, más 4 saltos con valla, más un trabajo de isometría en sentadilla, más saltos al cajón. O sea, hay muchas posibilidades en función de, por ejemplo, esto que nos dice Cometti. En definitiva, volvemos a lo mismo, tener mucho criterio, porque metodologías, ejercicios y formas hay cantidad. La combinación que nosotros querremos realizar va a tener que ser específica. No es lo mismo el trabajo pliométrico para un chico de taekwondo de 17 años que está en un nivel nacional, que para un chico que compite a nivel internacional, que tiene 21 o 24 años y tiene otra consolidación muscular, ¿sí? Entonces vamos a ir buscando cuáles son las necesidades del deportista, si es taekwondo, si es kickboxing, si es full contact, si es boxeo, ¿sí? Cuál es el calendario deportivo, cuál es la necesidad en función de ese calendario. Y sobre todo que no nos casemos con recetas, o sea, si vemos un video de un deportista que es muy bueno y que hace determinado tipo de circuito, no quiere decir que nosotros tengamos que hacer el mismo circuito o que tengamos que utilizar la misma altura de valla. Tenemos que evaluar y decidir nosotros. Por ahí solamente vamos a usar las vallas o la escalerita o los drop jump. Por ahí nos convenga utilizar algo combinado, ¿sí? Ahora, no cualquier cosa va a ir con cualquier cosa. No siempre sentadilla va con pliometría, no siempre va a ser circuito el trabajo. A veces tenemos que hacer trabajos segmentarios, quiere decir hacer lo que sean los 6 o 4 saltos pliométricos, descansar 2 minutos, 3 minutos, volverlo a repetir y hacerlo de esta manera seriado, y en algún otro momento nos convenga hacerlo de manera, vamos a decir, en circuito. Por ahí en un momento nos conviene hacer solamente pliometría, por ahí en un momento nos conviene hacer pliometría más gesto técnico. En definitiva, tenemos que tener criterio, no seleccionar cualquier cosa en cualquier momento y aplicarlo con cualquier deportista. Bueno, espero que este video, que esta clase les sea de mucha utilidad, que les permita abrir sobre todo la cabeza. No busco darles respuestas ni bajada de líneas, sino que se metan realmente en lo que es el método pliométrico si lo quieren estudiar, que entiendan que es una gran herramienta, pero que mal dosificado puede generar lesiones, que hay un montón de autores como Carmelo Bosco, como Gil Cometti, como Yuri Berkoyansky, como a nivel nacional Horacio Anselmi, que tengamos en cuenta todos los autores, que tengamos en cuenta las necesidades del deportista y que en definitiva vayamos por lo mejor para nuestro deportista sin hacer ningún tipo de abuso ni tampoco pensar desde el ego del entrenador. Tratar de dejar nuestro ego como entrenador sentado, tranquilo, que no se involucre, y por ahí en vez de hacer algo súper intenso, hacer algo con la intensidad correcta o un poquito menos, con un volumen muy medido, ¿sí? Y que por ahí las ganancias sean un poco menos de las que nosotros querramos, pero que no vamos a estar generando ningún factor negativo. Así que bueno, cualquier cosa nos vamos a estar viendo en lo que es la cursada online.
Espero sus preguntas y consultas y cualquier cosa pueden pedir mi celular o mi mail para comunicarse y en función de eso resolver cualquier otra duda o cualquier análisis de un deportista. Estoy a disposición suya.